Hola y bienvenidos a Filosofacto. Este es un canal donde nos atrevemos a cuestionar lo que normalmente no nos cuestionamos. Hablamos sobre ideas, sobre decisiones, sobre experiencias que nos ayuden a caminar con mayor paz y entendimiento en nuestros retos de nuestro día a día. Aquí no venimos a profesar la verdad, venimos a cuestionar, a reflexionar, pero sobre todo a compartir. Yo soy Irán Yo soy Rubén. y esto es Filosofacto. Filosofacto. El día de hoy les traemos un tema muy interesante y que a mí y a Rubén nos apasiona bastante, y es el autoestima. Para comenzar, me gustaría compartirles una definición que he encontrado muy apropiada para el autoestima, y luego pasaremos a preguntarle a mi compañero Rubén cuál es su definición personal. Fíjate, Rubén, el autoestima es la valoración global que hacemos sobre nosotros mismos, cuánto nos aceptamos, cuánto confiamos en lo que nosotros somos y hacemos. Y no solo es sentirse bien un día, es la suma de creencias, experiencias y hábitos que forman nuestra autoimagen. ¿Tú qué piensas con respecto a esto, Rubén? Hay muchas definiciones de autoestima. A lo largo de este último año he visto diferentes definiciones de autoestima que incluso se confunde con ego, por ejemplo. Te puedo decir qué es y qué no es, en mi opinión, el autoestima, pero de lo que no es sí estoy muy seguro. No es verte al espejo y sentirte bien, nada más. Eso es egocentrismo. El autoestima va mucho más profundo. La última palabra que tú definiste, el autoimagen, creo que es una con la que podemos empezar. El concepto que tienes de ti mismo, pero bajo circunstancias diferentes. Por ejemplo, cómo te tratas cuando las cosas no te salen bien, cómo te tratas cuando en realidad no haces lo que sabías que tenías que hacer, cuando fallas, cuando te fallas a ti mismo. Ahí es de donde nace el autoestima. El autoestima es qué concepto tengo de mí mismo, no nada más esa palabra vacía de amor propio que nos dicen, sino realmente la autoestima es poder sostener una versión mía con congruencia. Ese para mí, en mi opinión, sería la definición de lo que es una autoestima. Claro que de ahí ya se desglosan un montón de cosas más de las que podemos platicar, pero si me preguntas en pocas palabras, es poder sostener una versión que tú estás representando o una versión que estás exponiendo a los demás y realmente ser congruente en ello. Me gustaría también escuchar tu opinión de la autoestima, porque sé que tal vez tengamos opiniones muy similares, pero sí van a cambiar ciertas cosas. Y sí me gustaría que pudieras decirme, en tu opinión, qué es el autoestima. El autoestima es una valiosa herramienta. Una herramienta que me tomó mucho tiempo aprender a usar y que yo creo que a muy pocos de nosotros nos enseñan de alguna forma a tener una autoestima elevado Ujú. para como una herramienta súper útil para combatir muchos problemas en la vida y también muchos retos y dificultades. ¿Pudieras decir que la autoestima va relacionada con la gente que tiene baja autoestima con la depresión, por ejemplo? Se asocia a una baja autoestima al inicio de una muy buena depresión. Ujú. O El- sea, no suele ser antes una depresión y después una baja autoestima, Ajá. sino esa baja autoestima trae como consecuencia una depresión porque tu autoconcepto dentro de una depresión muchas veces pues no es el más positivo. Por ejemplo, yo creo que, bueno, la depresión puede venir de muchos lados, ¿no? De algo que te sucedió, algo que tuviste que vivir, pero sobre todo del concepto que tienes de ti mismo. Y siempre son primero las cosas que dejamos que nos afecten, ¿no? Me pasó algo, me deprimo. Tengo baja autoestima, me deprimo. Escucho algo, me deprimo. O sea, siempre es algo antes del síntoma de la depresión. Así es. Y en este caso, sobre la autoestima, el concepto que uno tiene de nosotros mismos, que tenemos de nosotros mismos, ¿qué pienso de mí mismo, no? ¿Qué tan seguro soy de mí mismo? ¿Con cuánta facilidad tomo decisiones? ¿Con cuánta facilidad me desenvuelvo enfrente de los demás? Tener una alta autoestima, incluso hablando a nivel médico, tal vez, o científico, o anatómico, cambia muchas cosas interiormente en nosotros, ¿no? Para empezar, se ven afectadas varias cosas a nivel neurológico, ¿no? Y a nivel interno. Por ejemplo, se ve afectado
la corteza prefrontal, ¿sí? Nuestra corteza prefrontal, nuestra amígdala, por ejemplo, también se ve afectada. La amígdala es la que es responsable de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Así es. La que nos avisa si hay peligro o no hay peligro. Nuestro hipocampo también se ha afectado. La capacidad que yo tengo de utilizar mi memoria para recordar eventos que bajan mi autoestima, ¿sí? Y obviamente nuestra percepción de la dopamina, ¿no? Dejamos de percibir ciertas recompensas dentro de nosotros y nuestro cuerpo deja de producir ciertas hormonas, que eso hace que podamos ser más susceptibles a deprimirnos, Así pero se ve es. afectado también en el cuerpo. La percepción que uno tiene de uno mismo también se afecta en el cuerpo dentro de él. Así es que estás forjando un camino constante hacia sentirte de esa manera y esto tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Es como abrir un surco en tu mente de donde constantemente o todos los días, quiero que te lo imagines así, vas y le picas con la pala o con lo que tú quieras al mismo surco Sí. y día a día haces más largo y más profundo ese surco por el cual puede fluir agua, que en este caso son pues las ideas, ¿no? Y cuando son ideas negativas y tienes muchos surcos que son alimentados por esas ideas negativas, es muy complicado a partir de ahí tratar de salir. O sea, ahí ya tienes por seguro que tienes una depresión. ¿Por qué? Porque tu autoconcepto es negativo, pero no solo un autoconcepto, o sea, puede que haya días donde te sientas mal y digas, bueno, con un poco de palabras de ánimo, a lo mejor con otras referencias, con algunas acciones que yo pueda hacer para sentirme mejor, lo va a cambiar. Antes de que continúes, sí quiero preguntarte, te quiero hacer dos preguntas, porque siempre utilizamos cosas que nos han pasado para, como para reforzar o para justificar esa baja autoestima que tenemos, ¿sí? El autoestima viene de nuestro propio autoconcepto. Dejamos que lo definan el concepto de las demás personas, de cómo nos perciben, ¿no? Cómo nos ven. Pero yo te quiero preguntar algo, dos cosas. La primera, Iram, ¿qué tanta autoestima tiene el día de hoy? ¿Qué sientes? O sea, yo sé que no vas a poder darme un número exacto, pero ¿qué tanta autoestima tiene Iram hoy? Bueno, creo que tengo una alta autoestima que he tenido que desarrollar Ujú, con el paso del tiempo. O sea, el autoestima y ese autoconcepto sí es algo que constantemente puedes estar alimentando tanto a tu favor como en tu contra. Pero el Irán de ahora tiene una alta autoestima y ha aprendido de alguna forma a diferenciarlo con respecto a su ego. ujú, Sentirme y verme bien puede ser una cosa muy distinta a tener una alta autoestima. Porque como tú comentabas al inicio, si yo le pregunto a Miram de hace 10 años con respecto a su autoestima, si le hicieras la misma pregunta, pues a lo mejor te daría una respuesta muy similar de que se siente bien, pero a la hora de actuar sería muy diferente. ok, Sería muy, muy diferente. ujú. Me- Tienes o sea, tú te consideras que tienes buena autoestima en este momento. Digo, no el mejor ni el perfecto, ¿no? Pero sientes que tienes buena autoestima en este momento. Sí, así es. Ok. Siento que he desarrollado y que constantemente hago acciones para sostener y desarrollar esa autoestima. Quiero que recuerdes esas cosas que te bajaban el autoestima, que son cosas externas que normalmente dejamos que lo hagan. Puedes ir a tus recuerdos de infancia, de cuando eras adolescente, no importa, de hace poquito tiempo, de hace mucho tiempo. Quiero que me digas qué era lo que tú dejabas que te afectara, qué cosas externas te afectaban para que bajara tu autoestima. ¿Te molestaban en la escuela, por ejemplo? ¿Cómo era tu relación con los demás niños cuando estabas en la escuela, en la secundaria, en la prepa? ¿Cómo te desenvolvías? ¿Tú te sentías? ¿Qué te bajaba la autoestima? Bueno, todos sabemos que al menos en las épocas escolares nos topamos con esa primera barrera, ¿no? O esa primera experiencia donde compartimos con otras personas espacios Ujú, y empezamos a ver y hablar sobre los límites o a experimentar los límites. Y viene esa parte también de la autoestima donde desde niños, pues de alguna forma nos marca cómo interactuamos con las demás personas, ujú. con todos los que nos rodean. Entonces, tú sabes que en esas épocas, bueno, en la primaria o los niños no suelen tener muchos filtros a la hora de juzgar a otros niños, Son bien ¿no? honestos, O son bien sea, y en honestos. ese aspecto, a ti como niño, pues también te toca recibir tus comentarios. En este caso, Claro. pues claro, a mí también me llegaron a comentar muchas cosas, que por mi estatura, que por mi color de piel,
que por mi cara, que por mis cejas, o sea, en realidad el pretexto era lo de menos, el cómo se lo toma uno, era lo importante, ¿no? Y es a lo que vamos a la pregunta, ¿cómo me lo tomaba yo? Bueno, con respecto a mi persona, quizás lo único que hacía era alejarme en un inicio, ¿no? De niño, de las personas que no compartían conmigo o no compartían un concepto positivo de mí, solía nada más simplemente tomarles una distancia, ¿no? Ujú. Pero con el paso del tiempo, el hecho de no tener muy claro, obviamente cuando eres un niño no tienes muy claro ese tipo de conceptos, ¿no? Ajá. El autoestima. O sea, no te indican, y tampoco a tus papás ni a nadie más les indicaron y les dieron un manual donde dijera, tienes que enseñarle estas bases en el autoestima a tu siguiente generación para que pueda afrontar mejor. Pues no, ¿verdad? O sea, nadie viene con ese instructivo. Sin embargo, el poder llegar a transmitirlo, si uno lo entiende, sería de gran ayuda, pero ya que no es así, pues me tocó de alguna forma crecer sin esa herramienta como algo por desarrollar, sino algo que naturalmente pues has de desarrollar con los retos de tu vida, ¿no? Pero no algo que formalmente yo decía, es que mi autoestima es algo que debo de forjarme. Ok. Mm. Mira, yo voy a compartir también, porque lo que no son muchas cosas similares las que nos dejamos que nos afecten, porque hay gente que puede modificar su autoestima más adelante y porque hay gente que se queda como como si estuviera en la secundaria, en la primaria, ¿no? Todavía con esa autoestima, ¿no? Que cargan con él toda la vida. A mí también me molestaron mucho por mi estatura. Yo mido hasta el día de hoy 1,59, 1,59. Me acuerdo que siempre tuve una frente amplia, entonces me molestaban mucho. Hay muchas fotos de niño donde yo utilizaba el cabello largo, bastante largo y sobre todo que cubriera mi frente. En la época de los emos a mí me cayó, pero increíblemente bien. Por un montón de cosas, la sobreprotección de mis papás. Y hay algo que quiero abordar antes de hacerte la segunda pregunta. Quiero abordar esto. Dijiste que nadie viene con un manual para enseñar sobre la autoestima, pero el manual que tienen instalada la mayoría de los papás sobre la autoestima es defiéndete. Y el defenderte es empezar a bajar la autoestima de los demás para elevar el tuyo. Yo fui de esas personas, yo me convertí del niño al que le hacían bullying al que lo hacía. No Ujú. tenía la suficiente fuerza como para atormentar a personas más grandes que yo a través de la fuerza, pero sí de las palabras. Empecé a aprender cómo era y era como energía, ¿no? Para mí, el que yo pudiera decirte algo que te bajara la autoestima, a mí me lo elevaba y la gente eso lo aplaude. Y nos volvemos eh, como animales en el reino animal peleando por comida, pero estamos hablando de la autoestima. Nos volvemos animales. El que pueda herir más al otro es el que mejor autoestima tiene, al que mejor le va, al que mejor le aplauden. Y yo creo que ese es un error muy grande. Que los papás digan defiéndete de alguien que te esté molestando, te diga de cosas. Estamos enseñándole a los demás, a las futuras generaciones, a bajar el autoestima de los demás. Y siempre va a haber gente así. Siempre va a haber gente que incluso lo disfrute, ¿sí? Digo, yo lo disfrutaba. Sí lo disfrutaba. Porque no disfrutaba el que tú te sintieras mal. Disfrutara que gracias a lo que yo te dije, las personas me ponían en otro nivel diferente, ¿sí? Y había respeto, ¿sí? Ujú. Entonces, una de las preguntas que quería hacerte era qué cosas te afectaban en tu autoestima. Sí, es algo que yo quería. Ahora quiero que me digas hasta el día de hoy qué cosas te ayudaron a ti a elevar ese autoestima. Yo sé que no fueron todas el mismo día, pero qué cosas importantes que sientes ahorita que son fundamentales que te ayudaron a aumentar tu autoestima el día de hoy. Tu pregunta es muy interesante, Rubén. Me parece muy interesante porque de niño uno es más vulnerable en muchos sentidos, a ser influenciado y esa autoestima depende mucho de tu entorno en un inicio, algo que de adulto también, pero ya puedes tú transformarlo de manera consciente, de niño no. Entonces, al volverse tu entorno algo bien importante, uno de niño puede llegar a sufrir un chorro de cosas que no estás listo en ese momento, no tienes el starter pack adecuado como para eh, combatir ese tipo de situaciones. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo crecí en un ambiente, Rubén, un poquito exigente y hostil. No de inicio, pero en una etapa importante, más o menos entre los, ya bueno, ya estando yo aquí en Chihuahua, más o menos como entre los 6
años y los 8 años por ahí. Ujú. Un poquito más. Creo que viví una serie de cosas que muchos me podrán entender, porque también les tocó vivirlo a su manera y eso afecta también en la autoestima, aunque muchos otros, además de mí, hayan vivido lo mismo y a lo mejor no demuestren esas mismas heridas. Puede ser porque muchos ya las trabajaron, muchos otros las ocultan. Exacto. Ujú. En esa temporada me tocó estar al cuidado de mis abuelos principalmente. Yo vivía en casa de mis abuelos junto con los hermanos de mi mamá, mis tíos. Ujú. Y pues de alguna manera sí fue de inicio un ambiente un poquito hostil, pero te voy a decir, he analizado mucho porque éramos muchos en un lugar muy apretado, era una casita, pues, chica, y éramos 6 7 integrantes tratando de convivir bien, ¿no?, en esa casa. Y entiendo que hubiera hostilidades porque los límites se desdibujan muy fácil, pero uno como niño no entiende eso. Ujú. Entonces, a mí me tocó vivir un ambiente un poquito de exigencia y un poquito hostil en ese aspecto, donde había que aprender rápido ciertas cosas o silenciarte en muchas otras, porque si no, pues en este caso yo no tuve hermanos mayores, pero mis hermanos mayores de aquel entonces, pues sí me metían unos buenos golpes, ¿no? Ujú. Claro que eso merma tu autoestima. Al inicio pensará que así es la manera correcta de educar a un hombre, que es la manera correcta de alimentar su autoestima. Tratarlo con desdén, tratarlo Siendo con duro. violencia, tratarlo exactamente siendo duro. Y yo sé que estas personas desde su trinchera hacían lo que también les habían instalado. Ujú. Pero yo lo veo desde ahora y claro, digo, mm, no es la manera adecuada de alimentar una autoestima, porque finalmente me terminó por presentar problemas y no tampoco es adjudicándoles, o sea, es simplemente una serie de acciones con consecuencias, ¿sí? Y en esas consecuencias, el hecho de yo ir creciendo en un ambiente así hostil, donde si yo me equivocaba me pegaban, donde no podía cuestionar, donde si cuestionaba y me equivocaba en mi cuestionamiento era un tonto, o sea, Okey. y me pegaban constantemente. Entonces, claro que uno eso también a la hora de entrar a la escuela, a la primaria, todo esto que me preguntabas, sí te afecta en cómo te relacionas con los demás, al tener una autoestima donde tu entorno constantemente te dice que no la armas, que estás muy chiquito, que eres un tonto, que esto, que, o sea, claro que tú, tu propio autoconcepto lo vas armando de esa parte y a la hora de relacionarte con las demás personas, por ejemplo, en un lugar público como la escuela, ¿no? En una primaria, en un kinder, te llega a afectar. A lo mejor ya estando muy niño, esa parte de socializar se vuelve muy natural, pero conforme vamos creciendo, ya vamos poniendo ciertos patrones a nuestro comportamiento. Okey. Sí, y entonces a mí me tocó también de niño, sí, ya respondiendo directamente a tu pregunta, pues sí, me tocó hacer muy buenos amigos, pero honestamente siempre fui de los que, pues se juntaban con con las personas que llamarían raritos, Mm. sí. Ujú. Siempre fui un poco más analítico en muchos sentidos, más profundo. Me cuestionaba cosas que a veces de niño pues no te hacen sentido, pero a mí me hacían mucho sentido. Y entonces solía aislarme un poquito más. Y pues claro, había situaciones duras donde requería de que esa autoestima saliera y me cohibía de alguna forma. Me cohibía o me costaba recursos enormes defender esa parte de mí y tener esa autoestima, ¿no? Pero pues al final del día somos niños y en ese aspecto nos van moldeando. Vamos de nuevo a las personas que están en nuestro entorno. Ujú. Entonces, si tú me preguntas de dónde se origina una autoestima, pues desde la niñez, desde quien te rodea, es la parte principal, pero no, no significa que sea una condena. Haber vivido eso, haber vivido en un entorno que no supo o no estaba también en un nivel de autoestima adecuado, por lo tanto, pues no podía transmitir un nivel de autoestima adecuado, tampoco, pues tampoco es una sentencia. Tampoco es una sentencia para que jamás vuelvas a desarrollarlo o para que toda tu vida te pases diciendo, no, es que de niño a mí me hicieron esto y yo estaba así, estaba así. Pues ni modo, o sea, a todos nos tocó y a veces puede sonar un poco reduccionista, pero cada quien tiene sus batallas. Cada quien tiene sus batallas y son tan importantes como
como tus propias batallas, o sea, como mis batallas de Irán son tan importantes como tus batallas de Rubén, aunque estén a niveles distintos. Okey, Pero finalmente no es una condena para el individuo para después no tener y poder desarrollar un buen autoestima. Y claro que eso siempre va a ser una herramienta muy útil para la vida, para afrontar los problemas y los retos del día a día, la verdad. okey. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a hacer 2 preguntas, no? Esa era la primera. Sí. La segunda es un ejercicio que me gustaría, hacerlo contigo y también con quien quiera ya del otro lado de la pantalla. El ejercicio es, quiero que todos se hagan una pregunta en este momento. Me dijiste que tú tienes o sea, tienes buena autoestima, ya no es como antes y tienes una autoestima más elevada, ¿no? Sí. Okey, las personas que también opinen que en este momento tengan una autoestima elevada, quiero que se hagan esta pregunta, es un ejercicio que yo aprendí. Hazte esta pregunta si crees que tienes un buen autoestima. ¿Tú dejarías que las demás personas te hablaran como tú te hablas a ti mismo? Estoy hablando de en cualquier momento de tu día. Si te pegas en el dedito del pie y dices: "Ah, pinche madre, ¿cómo estoy?". Todo eso que te dices cuando estás de buenas, cuando estás de malas, ¿no? ¿Tú permitirías que otras personas te hablen como te hablas a ti mismo? Si la respuesta es sí, tienes un buen autoestima. Pues si la respuesta es no, tienes mucho que trabajar todavía con el autoestima. En realidad yo creo que todos nos hablamos como no nos gustaría y no nos dejaríamos que nos hablen. ¿Por qué podemos poner los límites con los demás y no puedo ponerlos conmigo mismo? El autoestima es algo que con el paso del tiempo a través también de viene de varias fuentes. Una de ellas es tu propio autoconcepto y el segundo es tus habilidades. Si tú no desarrollas ninguna habilidad, tu autoestima va a terminar siendo bajo. Cuando mis papás y yo en ese momento pensaba que era autoestima, ¿te acuerdas que lo mencioné? Autoestima, ego y ¿cuáles eran? Era tener autoestima, tener ego y tener baja autoestima. Ujú. Entonces, yo pensé que tenía autoestima elevada hace unos cuantos años, ¿sí? Cuando mis papás fallecen, yo tenía 27 años y me di cuenta que tenía baja autoestima porque había cosas que no podía hacer yo solo, que necesitaba mamá y papá y yo ya tenía 27 años, casi 30 años. Y mi autoestima, mi concepto era muy bajo en mí mismo, ¿sí? No tenía habilidades ni para cambiar la llanta de un auto. No tenía habilidades ni para hacer cosas diferentes de cocinar. Tú me conoces. No es que ya lo supiera. Estoy aprendiendo. No sabía hacer muchas cosas que ya a mis 27 años debería haber sabido y mi autoestima en consecuencia es baja. Tú empezaste a trabajar tu cuerpo. Eso eleva también tu autoestima. ¿Por qué te eleva la autoestima el cuerpo si es algo físico? Porque es como te percibes tú. Ahorita dijiste algo bien importante, dijiste, vas cayendo en un hoyo o vas cavando un hoyo. El autoestima bajo es estar en un hoyo y seguir cavando hacia abajo. ¿Cuántos de nosotros no preferimos, en vez de hacer ejercicio, mejor no ver a los espejos? Mejor no me volteo a ver mi reflejo porque no me va a gustar lo que veo. Y en vez de hacer ejercicio, prefiero ignorarlo. Cada vez uno empieza a pesar más, cada vez uno empieza a verse más viejo, cada vez uno empieza a verse como no le gusta verse. Y nos seguimos enterrando en el mismo hoyo, cavando y cavando por evitar ver lo que nos incomoda ver. Eso es muy cierto. Y eso es la parte peligrosa de no enseñar de inicio a herramientas que nos ayuden a tener una buena autoestima, porque puede uno también siempre cavar más profundo. Y siempre me hacen la pregunta, ¿se puede más? Sí, Sí, siempre se puede más profundo. ¿Tiene un final? Sí, se llama muerte. Esa es la última barrera que ya, sí, pero siempre se puede más profundo. Y ese es el problema que siempre lo vemos en negativo y no en positivo también, que mantener un buen autoestima, y fíjate la palabra, mantener, no tener, porque tener es, ya llegué, es mantener. Mantener un buen autoestima te permite superar y llegar a lugares muy altos en la vida, güey, sí, claro. también. Entonces, ¿por qué no tenemos ese enfoque en positivo? Ujú. Y siempre lo tenemos en negativo, o no siempre, pero la mayor parte del tiempo lo tenemos en negativo y permitimos empezar a cavar ese hoyo en vez de edificar, en vez de tener proyectos, de construir. Claro. Te voy a decir por qué. Porque confundimos el autoestima con el afecto. Entonces, yo puedo decir, es que yo tengo baja autoestima porque mis papás me trataron bien mal de niño y me decían que no servía para nada y nunca me dieron amor,
pero estamos confundiendo afecto con autoestima. Tú no estás mal por lo que, por la falta de afecto que sientes, ¿no? No, no tienes baja autoestima por eso. Tienes baja autoestima por lo que te repitieron, o sea, por lo que te dijeron y repetías en tu mente. Sí, cierto, no soy bueno para esto, soy bueno para nada, estoy muy bajito, estoy feo, estoy bien chaparro, estoy bien tonto, estoy bien raro, estoy bien todo, ¿no? El problema no es lo que sientes, porque tampoco es, sí, de cierta manera sí es amor por uno, elevar tu autoestima haciendo ejercicio, comiendo mejor, durmiendo bien. Un montón de cosas que haces por ti, pues ya sería afecto, sería amor a ti mismo, afecto a ti mismo, ¿no? Y el autoestima sería repetirte las cosas correctas. Ojo, las cosas correctas todo el tiempo, aunque no te generen el sentimiento, la emoción. Nosotros nos dejamos de repetir las cosas porque no nos generan emoción. Alguien no puede visualizar que va a ganar algo porque como siente lo contrario, te lo deja de repetir. Si esa persona se repite lo contrario aunque no lo sienta, tu mente empieza a cambiar y se empieza a transformar y tu autoestima empieza a elevar. Hay personas que elevan su autoestima a través de trabajar su cuerpo y otras personas también lo hacen a través de su mente. Entrenar a su mente a repetirse las cosas correctas todo el tiempo y que tú puedas decir congruentemente que yo dejaría que los demás me hablen como me hablo yo y dejaría a los demás que me traten como me trato a mí. Eso para mí es la clave de aumentar la autoestima. Empezar a entrenarte a pensar las cosas correctas, aunque no te generen una emoción, aunque no te generen ni te muevan nada, aunque te muevan más las negativas con un sentimiento triste. Aunque vayas más hacia el placer. Exactamente, aunque vayas más hacia el placer, sí, pero la autoestima no es una enfermedad, el baja autoestima no es enfermedad. Y la baja autoestima también podemos no relacionarla con la depresión, ¿sí? No, ni siquiera la depresión es una enfermedad. O sea, la baja autoestima y la depresión no son enfermedades, son Estados. conceptos, ideas que tengo de mí y de lo que me rodea, pero son conceptos míos. Si cambia el concepto, cambia todo, todo completo. Quiero aprovechar nada más para pedirles un favor, siempre lo hacemos en estos podcasts. Les pido por favor que comenten este video, que den like sobre todo y que puedan compartir si ustedes desean, porque eso es lo que va a hacer que este proyecto crezca. Este proyecto está dedicado también para todas esas personas que nos están viendo y llegan lejos en los videos. De verdad, primero, gracias. Comparte y dale like. Por aquí te voy a dejar las redes sociales abajo. Instagram, Facebook, YouTube y me falta TikTok. Todas esas redes sociales te las vamos a dejar. Nos puedes encontrar como @filosofacto o filosofacto oficial. Nos puedes buscar en TikTok, Instagram y YouTube de la misma manera, ¿eh? Y por último, el correo electrónico. Si te quieres poner en contacto con nosotros, escribirnos lo que tú quieras o incluso darnos temas nuevos de los que hablar, también te lo agradecería mucho. Compartan por favor este video y denle like. Fíjate que es muy interesante. Si cambio el concepto, cambia todo. Pero fíjate, lo difícil a veces que es cambiar un concepto en la mente, Rubén. Y ahí es donde nos metemos en un área de la autoestima muy interesante, que, o sea, que conforma más bien parte de la autoestima Ujú, y que son esas costumbres. O sea, no solo basta con pensar un día, 2 días bien de ti y la mayor parte del tiempo mal. O sea, no basta con que un día te levantes de buenas porque descansaste bien y luego dices, o no sé, te pagaron, te te levantaste de pasó, buenas, ¿no? levantaste de buenas ese día. Ujú, Entonces no basta con repetírtelo 1 o 2 días para que cambia. eso cambie. Ujú, Tienes que abrir un surco distinto, tienes que dejar de alimentar esa red neuronal que constantemente estás alimentando con tus pensamientos negativos y con tu mal concepto, porque tu cerebro ya está acostumbrado a eso. Sí, o sea, ya hay un trabajo de por medio, así como uno se ejercita en el gimnasio y hay una musculatura en el cerebro que ya te permite constantemente estarte sintiendo mal. Y es difícil combatir a partir de esta conexión ya realizada, pero no imposible, como tú dices. Ahí es donde te diagnostican que la depresión, que los trastornos, y lo digo de manera personal, a mí me pasó. Entonces, ahí es donde te lo diagnostican. Y a veces el diagnóstico parece más algo que te determina, que sí. algo que te libere, que algo que te ayude a mejorar. O sea, Ujú. Como un lo, reconocimiento, como si fuera ándale. algo importante, como si fuera hasta un logro que te dieran una enfermedad, Sí, ¿no? El mira, yo te diagnóstico. dije, yo tenía que trastorno de esto, Sí. esto y aquello. Mira, ves, no estaba loco.
Y aquí está mi título, ahora sí lo puedo exponer. Sí, claro. Y no sin ir, o sea, no quiero ser ni que este podcast y este momento se transforme en algo como una crítica social, pero realmente sé que muchas personas sí que necesitan de estas herramientas, pero también necesitan de las herramientas del conocimiento y de las herramientas de el meterse a profundidad en cada... Y no quiero que el podcast suene a insensibilidad con respecto a las personas que sí lo necesitan, que sí necesitan de ese tipo de herramientas, de la salud mental, de la parte médica, de... O sea, realmente sé que es difícil, Rubén, luchar en contra de las conexiones ya realizadas. Ujú, Y más porque, pues, esas conexiones te alimentan constantemente el concepto y el autoconcepto negativo. ujú, Y ahí es donde empieza uno a excavar más bajo y más bajo. O sea, ese autoconcepto que ya tienes programado es la parte más difícil, pero como tú dices, no es imposible. Se puede cambiar, se puede transformar y lograr dejar de alimentar una serie de carreteras de neuronas por donde pasa la energía eléctrica. ¿Y qué pasa? Pues por donde más pasa energía eléctrica hay más conexiones y es más difícil que pase por otro camino porque para la mente ya es más cómodo. ¿Por qué? Porque pasar por otro camino requiere abrir un surco, abrir camino y eso requiere energía y la mente no le gusta, le gusta ahorrar energía. exacto. Entonces, ese cambio es difícil que se produzca y yo sé que ahí es donde entran pues ciertas herramientas que si estemos de acuerdo o no es punto y aparte, pero lo que sí es que hay que comprender que la mente y a las personas nos va a tomar, o sea, mucha energía tratar de abrir nuevos surcos y eso es lo que pasa con el cambio. Eso me pasa a mí constantemente al querer alimentar ese autoestima, que salen esos patrones repetitivos, constantes, negativos, que Ujú, se cultivaron y que permití cultivar a través de muchas etapas de mi juventud, y que desarrollar un buen autoestima es un trabajo constante porque ya alimentaste mucho tiempo esa serie de conexiones y ahora ya hiciste el esfuerzo de abrir surco sobre otra serie de conexiones. Hay que dedicarle más energía aquí, menos acá, pero es natural que de repente la energía pues se vaya por donde es más fácil transitar. ujú, Y entonces te cae ese pensamiento negativo. No, es que a lo mejor y no soy tan suficiente como yo pensé. ujú. Y aunque sea por un momento, pero te cae. Y ahí es donde entran esa parte de la repetición y disciplina también en los aspectos mentales. Desarrollar una buena autoestima requiere que repetidamente hagas esos surcos y al inicio va a ser cansado y al inicio, así como si estuvieras en un campo, va a ser cansado, va a ser picar piedra, pero eventualmente la inercia de tus acciones va a hacer que sea mucho más sencillo. Hasta que de repente un día, que es a lo que yo aspiro, la mente en automático, sin que tú te tengas que esforzar, un día, es más, que un día pienses, chingado, ¿y si no soy tan bueno como pensaba? Y de repente tu mente, no, no, no. Ujú, ¿Sabes? En ese momento tu mente te diga, no, tú eres un campeón, tú puedes, tú has hecho esto antes y te empieza a dar motivos para seguir en vez de motivos para declinar. Ahí es el punto al que me gustaría llegar y yo creo que a muchos de nosotros nos gustaría llegar y aspiramos llegar a ese lugar también. claro. De hecho, todos aspiramos a llegar ahí. El problema nada más es entender que no importa si lo que estoy haciendo me genera una emoción o no. Tengo que hacerlo. Estamos esperando a que nos guste ir al gimnasio, estamos esperando a que nos guste la comida verde, estamos esperando a que nos guste levantarnos temprano, estamos esperando que a través de una emoción nos diga, ah, ya está mecanizado y ya te gusta, ya, o el autoestima, o sea, son disciplinas, Sí, todas. Entonces, aunque no te genere algo, necesitamos hacerlo. así No te es. levantas todos los días a verte al espejo y decirte cosas positivas porque no sientes nada o porque sientes más tristeza que lo que te estás diciendo. Si nosotros no podemos empezar a hacer esos caminos. Así es. Y las neuronas están divididas así, y esto no sé si sea verdad o no, pero se me acaba de venir a la mente.
Una neurona se conecta con otra que está por acá y otra por acá y otra por acá y otra por acá, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Por todos lados, ¿no? Se conectan las neuronas. Una neurona se activa cuando te despiertas y empieza a mandar información hacia el camino que ya tiene formado, que es primero te levantas a desayunar, ¿no? Y luego de ahí de desayunar te levantas a ver tu celular y luego de ahí de ver tu celular ahora sí te metes a bañar. Entonces el camino de energía o de electricidad empieza a recorrer neurona por neurona, ¿no? Es como llegar de un punto a un punto B. Tienes muchas acciones ya automatizadas, que tus neuronas primero pasan energía por ahí. Entonces, para ir al gimnasio, primero le mando información a la neurona de hay que llegar por un licuadito. La otra que dice, primero hay que darle una vuelta a no sé qué y si alcanzamos vamos al gimnasio. Y lo vamos a suponer que alcanzaste y te dice, bueno, antes primero un shot de cafecito para rendir bien. Y ahora sí llega la información a la neurona que te hace trabajar en el gimnasio. Y tenemos un camino conectado a otras neuronas que primero hace esto, el otro, aquí, allá, que es donde normalmente va la energía, ¿verdad? A formar un camino directo de donde estoy hacia lo que tengo que hacer hacia el gimnasio, ¿no? Que la energía fluya por un camino nuevo y un atajo hacia la neurona correcta, que te va a hacer funcionar en el gimnasio. Sí, así es. O sea, lo que vamos con estas ideas es que no hay un camino mágico. No hay un camino mágico. No solo basta con creer. Se tiene que actuar en el camino. Una creencia ya es una acción mecanizada. Entonces, por un momento, creer, solo por un momento, creer lo contrario, no hace que adoptes tu nueva creencia de manera permanente. Hay que hacerlo una y otra y otra. Y sobre todo cuando tu creencia original negativa te alcanza. Ahí es volverlo a hacer, volverlo a hacer, volverlo a hacer, volverlo a hacer, hasta que hayas hecho los surcos suficientes, las conexiones suficientes para que tu cerebro solito te ayude a poder generar ideas más positivas con respecto a tus dificultades, cosa que también te puede hacer al contrario si sigues dentro de esa línea de pensamiento negativo. Algo que quería decir de lo que expusiste. Tú dijiste que no existen los caminos mágicos y que todo es a través de la disciplina. Pero algo que aprendí de manera personal y ojalá de verdad que esto que les diga les sirva más que quitarlos del camino del cambio. No existen caminos mágicos y por eso el camino real es el menos atractivo de todos, porque el empezar a repetirte las cosas que te tienes que repetir para elevar tu autoestima no van a mágicamente hacerte actuar diferente o no te van a ayudar a que un día te levantes queriendo comerte el mundo. No, eso no va a pasar, eso es algo mágico. Lo que sí va a pasar es que de tantas cosas que te repites, de alguna manera te vas a permitir tener nada más ese valor para hacer cosas que empiecen a elevar tu autoestima, ¿sí? Ponerte la ropa que no te atrevías, empezar a ser como eres tú, no van a quitar la incomodidad. El repetirte todo lo que te repites no te va a quitar la incomodidad del cambio. Te va a dar los pantalones para poder empezar primero a darte cuenta que hay que cambiar y te va a dar el valor para hacerlo. Pero la incomodidad depende de ti y lo incómodo es lo que nos detiene siempre de cambiar cualquier cosa, incluyendo nuestro propio autoestima. Fíjate qué interesante lo que me comentas, Rubén. Me hace quererte hacer una pregunta. Tú, por ejemplo, ¿en qué momentos identificaste en tu vida que realmente estabas teniendo una autoestima y no era ego? ¿Cómo puedes identificar que ahorita tienes una autoestima y que no es ego? O que no es... Mira, yo sé que el concepto también está un poquito reducido, porque pues siempre hay ego de por medio, pero me refiero a que el ego sea el capitán, Ajá. ¿sí? Yo creo que yo nunca me di cuenta de la autoestima. Me di cuenta primero de que era el ego. Y cuando supe que era el ego, lo pude separar de autoestima. Y el ego normalmente viene acompañado porque así estamos programados. El ego no es que sea malo, pero el ego ya está programado de cierta manera. ¿Cómo identificar al ego? Cuando sí tienes, dices que tienes amor propio y demuestras seguridad, pero lo que realmente sientes por dentro es lo contrario. Yo puedo expresar que no me dan nervios tener una cámara enfrente y puedo actuar como que una cámara no me da nervios y lo puedo hacer bien. Pero si no es congruente con lo que yo siento y ahí ya depende del trabajo de cada quien. Si de verdad yo siento por dentro que, ay, estuvo complicado, pero pude aparentar, entonces eso es ego.
y lo que queda es autoestima. Aquello que sientes por ti sin que nadie te vea, sin que nadie te esté observando. Lo que haces bien y lo que haces mal, pero sin que nadie te esté observando, el ego necesita ser observado por gente externa, ¿sí? Incluso por nosotros mismos, pero normalmente por gente externa. Cuando tú puedes demostrarte ese amor sin que nadie te vea, sin que nadie te esté observando en ese momento y te lo reconozca, eso es autoestima. Y empecé a trabajar más eso. Las cosas que yo podía hacer sin que nadie me observe. Lo que estamos haciendo ahorita, aunque no haya tantas vistas, es exactamente autoestima. No es que gracias a esto es que nos volvemos seguros de nosotros mismos, no exactamente. Es que a través de esto. Exacto, Ujú. a través de esto está pasando, pero ¿qué es lo que está pasando ahorita cuando nadie nos ve? Mañana probablemente tengamos 0 views. Si eso nos detiene era ego. Pero también fíjate, hay que entender que el ego, muchas veces una manera de identificarlo es cuándo es ego y cuándo es realmente autoestima. Cuando tu ego está pisando a alguien más. Claro, Ahí es cuando tú te das cuenta y dices, no, no. O sea, mi autoestima no debe depender de yo pisar a otras personas para sentirme mejor. No debe depender de que otras personas tengan buenos ánimos para sentirme mejor. exacto. Autoestima es, sí es amor propio, pero lo hemos confundido con afecto propio. Una cosa es afecto propio, otra cosa es realmente el amor propio, donde está tu autoestima, lo que te quieres cuando nadie te ve, ¿sí? Eso es lo que hay que trabajar. Y el ego es evidente. El ego también se puede educar el ego para no pisar a los demás, por eso podría ser complicado para gente que realmente tiene ego cuando piensa que es autoestima y no necesariamente pisa a los demás, pero es una buena manera de hacerlo, de Bueno, verlo. pero fíjate, no solo es pisar a los demás, también pisarte a ti mismo. O sea, ahí es donde puedes identificar, o sea, donde ya estás pisándote a ti mismo también, que es yo creo que más importante todavía, porque a partir de que tú eres capaz de pisarte a ti mismo de manera conceptual, pues también lo puedes hacer con los demás. Sí, por supuesto. Pero ¿cuál es la manera en la que nos pisamos a nosotros mismos? El autosabotaje. Exacto, la incongruencia. Por eso es más fácil darte cuenta, la primera opción que di en identificar al ego es que necesita el reconocimiento y autoestima verdadero es cuando nadie te ve, ¿sí? Porque yo puedo decir afuera muchas cosas, pero dentro de mí o en mi casa soy otra persona. Por eso es pisotearnos a nosotros mismos, no ser congruentes. Cuando aprendas a ser congruente, aunque nadie te aplauda, te vea, te alabe, te dé un like, entonces ahí ya estás trabajando tu autoestima. Exactamente. Y obviamente atreverte a hacer cosas nuevas y diferentes. Si tú nunca aprendes a cambiar una llanta de un carro, por ejemplo, y se te poncha el carro y vas con 5 amigas y tú eres el único hombre, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a sentir en ese momento tu autoestima? Por no saber cambiar una llanta, algo tan básico. Cualquier reto que superes en la vida eleva también tu autoestima. Aprende, esa es una práctica muy buena. Aprende a hacer cosas que eleven tu autoestima, que son cosas que quieres hacer y no te atreves. Aprender algo nuevo, a cocinar algo nuevo, aprender, ir a un restaurante nuevo, tomar, oye, mínimo cómprate una nieve de otro pinche sabor, no del mismo. Siempre pides la misma comida, siempre pides exactamente todo igual preparado. Atrévete a cambiar, a ver cosas diferentes, cosas nuevas, a expresarte de otra manera, cosas que te den miedo y eso eleva tu autoestima también. Fíjate, esto que me comentas también me hace generarte otra pregunta. ¿Cuáles son tus mecanismos actuales para sostener un buen autoestima? Mira, el primero es tener un propósito, ¿sí? Tener un propósito claro que yo lo decidí, no es que nadie da el título de tener un propósito. Yo lo elegí porque mis sentimientos me llevaron hacia ella, mis emociones positivas hacia ella me llevaron. Y ya después de eso, tratar de ser lo más congruente en mi vida, en lo que pueda y en lo que me dé cuenta que no puedo trabajarlo. Y nada más. Eso es todo lo que yo siento que hago para tener mi autoestima elevada, demostrar que realmente soy quien soy. Obviamente no voy a decir tantas malas palabras enfrente de la cámara, ¿no? Por obvias razones, pueden hasta censurar lo que quieras, pero si esa es mi esencia y yo fuera de cámaras lo expreso y así soy, entonces estoy honrándome a mí mismo. O sea, la autoestima es honrarte a ti, honrarte. ¿Qué tantas acciones para honrarte haces en el día por ti? Para honrarte, ¿sí?
y yo hago las más que puedo. Y la mayoría las disfruto, ¿verdad? Las demás que no disfruto, no las he dominado, pero la mayoría de esas ya dominadas las disfruto. Disfruto ser yo, claro. No es que, sí, voy a irme a aventar un gas ahí ¿cómo se llama? En la iglesia, por ejemplo, porque así soy yo, ¿no? Pues también hay que, o sea, las reglas sociales también existe ese juego de las leyes sociales, ¿no? De las reglas sociales. Existe, es un juego como la economía, existe. Ujú. Respetando los juegos que existen para no meterte en problemas, ser tú mismo. Excelente, es una muy buena forma en la que te mantienes. Yo personalmente creo que la forma en la que fui construyendo mi autoestima fue primero destruyendo los conceptos negativos míos Ujú. y luego ahora sí construyendo costumbres, no solo conceptos, que me ayuden a sentirme bien. Como tú dices, experimentar diferentes actividades también físicas te puede ayudar bastante. No solamente por la bioquímica, a través del ejercicio, pues se reequilibra y te permite pues, tener un cuerpo sano y por lo tanto también una mente sana. Si ya a eso le aportas el hecho de tú estar trabajando tu mente y haciendo surcos nuevos, para mí ha sido una herramienta transformar mi físico para transformar mi mente también. Para mí es una herramienta, pero pueden existir muchas otras más herramientas Y que podemos existen. cultivar de a diario. La Ujú. lectura. También hay otras cosas dentro de la autoestima. Buenas relaciones. O sea, si en un círculos, sí, tuviste malas experiencias, no significa que te debas condenar y debas condenar al resto de la humanidad al juicio de, no, pues es que ya no me quiero relacionar porque salí lastimado. No, pues busca, síguelo intentando, levántate, experimenta con nuevos círculos hasta que crees o te acerques a un círculo que también te haga sentir bien contigo mismo y que alimenten también esa autoestima de manera positiva. Entonces, hay muchos factores que nos pueden ayudar de por medio a cultivarlos diario y son parte de lo que yo he hecho poco a poco e integrado poco a poco. No empecé haciendo todos los que hago hasta ahorita, tuve que empezar con uno a la vez y el primero con el que empecé en un momento muy difícil de mi vida en el que salió una depresión fuerte fue con el ejercicio. Y a través del ejercicio conecté con mi cuerpo, a través del ejercicio pude volverme más elástico tanto aquí como aquí. Ujú. Y a partir de ahí empezar a probar, como tú dices, cosas nuevas, y pequeños retos que fueron construyendo nuevas etapas de mi autoestima hasta llegar a un nivel suficiente donde yo ya tenía bases para poder empezar a construir ahora sí un rascacielos, ¿sí? Donde en ese autoestima ahora sí tuviera una buena base. Entonces, es a lo que íbamos desde el origen de esta plática. Se puede transformar sin importar cuál sea nuestro origen o nuestras circunstancias actuales. Sé que hay circunstancias muy duras, sumamente duras, que realmente la vida los dejó en un nivel de dificultad excepcionalmente duro a comparación de otros. Pero hasta esos casos, Rubén, hasta esos casos, claro que si lo quieren y tienen disciplina constante en ello, lo van a conseguir. Correcto. Lo van a conseguir. Muy bien. Yo quiero hacer una conclusión de lo que acabas de decir, ¿sí? Y luego después me gustaría escuchar tu conclusión, ¿ok? Primero voy a obtener lo que dijiste sobre se puede transformar. Todo en la vida se transforma. La autoestima, la mente, la economía, todo se transforma. Todo, todo. Acuérdate que la materia no se crea ni se destruye, solo Se se transforma. transforma, ¿no? Si tú piensas que yo no puedo transformar esta taza de café o esta taza en sí de cerámica en otra cosa, te aseguro que sí puedo. Y en este momento, ¿ah? Si yo la tiro al suelo y la quiebro, deja de ser una taza y se convierte en ¿qué? Es en cerámica dispersa. Exacto, cerámica. Y dispersa, pero es cerámica. ¿Qué pasa si esa cerámica, ese pedacito de cerámica, lo pulverizo y te lo arrojo y te mancha? Te vas a sacudir como si fuera ¿qué? Polvo. Ya no es cerámica, ahora es polvo. ¿Qué pasa cuando polvo o granitos de arena, qué pasa cuando los compactas tanto? Se hacen una sola pieza. Si tú compactas muchos granos de arena, se puede hacer un ladrillo, se puede hacer una piedra. Son compactados. La materia siempre se va a transformar
Y también nuestra mente y también nuestra autoestima se puede transformar, no importa lo que hayas vivido, se puede siempre transformar. Y en positivo a ti, en positivo a ti. Sí, por Sí, supuesto. porque claro que la transformación pues no implica algo positivo en sí, Siendo pero honestos, sin evadir las otras cosas, puede ser en negativo o en positivo. Tú decides para qué. así es, pero hay que hacerlo, hay que procurar hacerlo en pro a nosotros mismos, no a lo que las personas dictan, a lo que realmente tu intuición dicta. Exacto. Y la segunda es que tú vas a escuchar que gente cambia a través de ciertas circunstancias. Yo lo hice a través de cosas que viví en mi mente. Irán nos compartió que lo hizo a través de empezar a cultivar también su cuerpo. No trates de intentar nada más nuestras dos maneras. Existen muchísimas maneras para empezar a elevar tu autoestima y por ahí tal vez puedas empezar leyendo un buen libro, queriendo hacerte mejor en la cocina, lo que sea, pero encuentra tu propio camino para empezar a elevar el autoestima. Y como es costumbre, también me gustaría que pudieras cerrar el tema con tu conclusión. Muchas gracias, Rubén. Creo que el autoestima, Rubén. Es más, me gustaría comentarles algo. Si yo les dijera que la autoestima es tan importante como respirar, como comer, como una necesidad básica, probablemente me juzgarían y me dirían, yo no necesito autoestima para comer, yo no necesito autoestima para sobrevivir. Pero hay muchas personas que sin esa autoestima deciden irse. Hay muchas personas que sin esa autoestima se rinden en el camino a lograr sus mejores versiones, sus sueños, sus objetivos. Sí puede ser tan importante como cualquiera de esas necesidades. Claro que si dejas de respirar, en 2 minutos ya no la armaste. Pero si no tienes un buen autoestima, es seguro que el juego a largo plazo va a ser muy difícil que sea algo que disfrutes y que realmente puedas gozar de plenitud en ello. Así que es bastante importante, quizás, como respirar. Para concluir, me gustaría invitar a todos nuestros espectadores a compartir nuestro contenido, a seguirnos en nuestras diferentes redes, y a que si les ha gustado, coméntenos aquí debajo qué es la parte que más les gustó, con qué hicieron clic, y también si tienen alguna historia, si tienen algún tema y quieren participar dentro de este tema o quieren compartir su historia dentro de este tema, pueden escribirnos directamente a filosofactooficial@gmail.com. Lo vamos a estar poniendo aquí abajo también. Y recuerden que tener un buen autoestima también es la clave de poder cumplir tus objetivos. Definitivamente. Mira, muchas gracias. Como siempre, un placer estar aquí platicando contigo. Gracias, Rubén. Al Hasta contrario. luego. Nos vemos en el nuevo podcast. Sale. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias.